Podcast Nuestra Visión Agropecuaria de Venezuela. Episodio número 1, Huellas del Maíz. Y con ustedes, Gilberto Esteva Grillec. Huellas del maíz en el acontecer de Venezuela. A las muchachas bonitas me les voy de medio lado, como el perico al maíz, como la avispa al melao. Al que bote su arepa, el diablo lo visita. El maíz, sinónimo de vida en la mitología americana, llegó a ser sacralizado por los aborígenes. Su amplitud de usos le permitió articular una amplísima terminología que recoge claves de historia, civilizaciones, etapas, mentalidades, etc. A la llegada de la conquista en lo que hoy es Venezuela, fue objeto del desprecio del conquistador por asociarlo al nativo y luego al esclavo africano, obligado a consumirlo por ser dieta barata. De este modo, el estigma social sustituyó el carácter sagrado del cereal de América. En contraste, el conquistador impregnó de prestigio social al cereal europeo, al trigo, y tildó al indígena de bárbaro comedor de raíces y de arepa. Hasta mediados del siglo XX, por cierto, se escuchaban las expresiones de pan de arepa y pan de trigo, hasta que el nombre pan quedó reservado para el producto del cereal europeo. Por cierto, la colonia vivió quizás el más abárcate proceso en la historia de la gastronomía mundial. Seguramente este proceso provocó una especie de contrapunteo de mentalidades, dominador-dominado, que generó expresiones peyorativas y respuestas de defensa. Estas últimas, con frecuencia ligadas al maíz, permiten considerarlo producto de resistencia. En contraste, la óptica despectiva debió contribuir a cimentar la baja estima del venezolano. Hay agresión dirigida a factores étnicos, por ejemplo, negro es negro, me negrearon, indio es flecha y taparrabo. La culpa no es del indio, sino de quien lo hace su compadre. Indios, comedores de arepa, y así por el estilo. Y entre las expresiones peyorativas ligadas al maíz y sus derivados, maiceado, ayaquita mal amarrada, comenepe, arepero, peleador, te pusieron un bozal de arepa. En contraste, se observan usos referenciales de valor positivo. Estrella arepera, nacer con la arepa bajo el brazo, ganarse la arepa, etc. La francesa Jenny de Talinay, que visitó al país a fines del siglo XIX, define la arepa como pan muy conocido en toda la República, mucho más que el pan de trigo, reservado a los ciudadanos y a la gente rica. Recordemos que el consumo de trigo arraigó en el corazón de la zona andina, punto de elevada influencia hispana, donde aún hay cultivos de trigo y este sustituye al maíz o es mezclado con él para elaborar arepas, empanadas y pasteles. El siglo XIX, periodo de liberación política del país, enmarcó un proceso de comprensión y aprecio de valores nativos. Por cierto, allí destaca la importancia del observador externo, el barón de Humboldt, Adolf Ernst, catalizadores de una valoración viciada por la prepotencia colonizadora. En medio de este proceso, el maíz se fue despojando del estigma eurocéntrico hasta ser aceptado ya en el siglo XX por todas las clases sociales. Entonces generó industrias, productos de exportación y nuevos espacios de consumo como la arepera. En el proceso se fue construyendo alrededor del maíz y sus derivados una rica muestra de expresiones, nombres, refranes, dichos, adivinanzas, juegos verbales, relatos, leyendas, mitos, cantos infantiles o de trabajo, que llegaron a concentrar valores sociales, afectivos, morales, intelectuales y otros más que definen a los pueblos. Así, el maíz referencia en aspectos fundamentales, cotidianidad, trabajo, fiesta, afectos, de modo oblicuo o directo, en prosa o en verso, reitera su sitial en nuestro medio. Pero buena parte de ese caudal de palabras, por largo tiempo de exclusivo uso oral, va desapareciendo
y no solo por extinción de lenguas precolombinas, sino como consecuencia del devenir. Así, la cultura del maíz en Venezuela ha sido parte fundamental de nuestra memoria histórica. Y así he concluido el episodio número 1, Huellas del Maíz, del podcast Nuestra Visión Agropecuaria de Venezuela. Esperamos que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.